Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexandra Zapata. Soy estudiante de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua, del núcleo San Antonio de los Altos. Actualmente curso el octavo trimestre de la carrera. En la materia Psicología Infanto-Juvenil nos asignaron una actividad evaluativa en donde debemos presentar un caso de estudio y en base a lo aprendido en el curso del trimestre, hagamos un programa de intervención terapéutica. En mi caso, realicé las prácticas de esta materia en un centro médico asistencial ubicado en la ciudad de San Antonio de los Altos. Por lo tanto, el caso que será expuesto es un caso real. En principio, se debe tener en cuenta que la propuesta de intervención está supeditada a la consideración de la profesional licenciada en psicología que supervisaba mi caso. Eso quiere decir que no necesariamente la terapia que propongo es la que será aplicada, por cuanto, como ya expliqué, solo soy un estudiante de psicología. Así que comencemos. Ok, lo primero que debemos saber es qué es un trastorno. En forma general o como concepto general, tenemos que un trastorno es un cambio o alteración que se produce en la esencia o las características permanentes que conforman una cosa o en el desarrollo normal de un proceso. También se puede decir que es la alteración en el funcionamiento de un organismo o de una parte de él o en el equilibrio físico-mental de una persona. El término trastorno generalmente se refiere a una alteración de salud. Más específicamente puede referirse en psicopatología a un trastorno psicológico o mental. Muy bien, como ya sabemos que es un trastorno, ahora debemos conocer qué es un trastorno psicológico. En principio, es un conjunto de síntomas distintivos que provocan un malestar, discapacidad o riesgo clínicamente significativos para la salud de una persona. Muestran un retraso a nivel físico, cognitivo o mental. Se pueden identificar a partir de varios síntomas, entre ellos dificultades expresivas, con el lenguaje, con el comportamiento o al relacionarse. Suelen diagnosticarse por primera vez durante la infancia, la niñez o la adolescencia. A continuación, hablaremos específicamente de algunos trastornos del inicio de la infancia, la niñez o la adolescencia. Específicamente, más adelante hablaremos de un caso de estudio en donde determinaremos el tipo de trastorno presente en un adolescente de 15 años. ¿Qué son los trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia? El DSM-5 nos dice que desde la perspectiva psicológica existen trastornos característicos de esas edades, conocidos como trastornos del inicio de la infancia, niñez o adolescencia. Y estos se presentan en un porcentaje de la población, aunque no es alto, sigue siendo significativo para las personas que los padecen y los familiares. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales nos muestra los tipos de trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia, y los clasifica de esta manera. En primer lugar, coloca el retraso mental. Posteriormente vendrían los trastornos del aprendizaje, luego los trastornos de las habilidades motoras, trastornos de comunicación, trastornos generalizados del desarrollo, trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador y trastornos de eliminación. Ahora bien, una vez que hemos conocido conceptos básicos sobre los trastornos de la niñez y la adolescencia, pasaremos a conocer específicamente un poco más sobre el retraso mental, ya que el caso de estudio a desarrollar de esta investigación se trata de un adolescente diagnosticado con este trastorno. El retraso mental es una discapacidad intelectual que se diagnostica antes de los 18 años de edad y supone que el individuo que lo padece presenta un funcionamiento intelectual que se ubica por debajo del promedio. Se clasifica en niveles, puede ser leve, moderado, grave o profundo, así como también puede estar tipificado como retraso mental de gravedad no especificada. Según el DSM-5, existen grados de intensidad de acuerdo con el nivel de insuficiencia intelectual. De esta manera, el grado del retraso va a depender directamente del cociente intelectual. ¿Qué es el CI o cociente o coeficiente intelectual?
Es un valor que resulta de la realización de un examen estandarizado para medir las habilidades cognitivas y la capacidad intelectual de una persona en relación a su grupo de edad. El cociente intelectual se obtiene mediante la división entre la edad mental de un individuo, que son los resultados que nos ofrecen los test de inteligencia, y la edad cronológica, multiplicada por 100. Estoy segura de que muchas veces habremos visto u oído que el CI es el coeficiente intelectual, pero en realidad ese no sería el término correcto, aunque se da por válido, ya que la cifra obtenida para medir el CI deriva de la operación aritmética que se obtiene dividiendo una cantidad por otra, por lo que el resultado es el cociente. Además, en el año 2012, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española realizó una enmienda de varios términos y entre estos se encontró la modificación de coeficiente a cociente. Por lo tanto, la forma correcta sería cociente intelectual. Sin embargo, se sigue utilizando el término coeficiente en muchos casos. Ejemplo de ello es el DSM-5, en donde se utilizan ambos términos para referirse a una misma categoría. A continuación, presentamos la historia clínica de HL. Aquí hemos identificado de esa manera dentro de esta investigación con la intención de ocultar sus datos personales por respeto a la confidencialidad de su información. Es importante tener en cuenta que el presente caso corresponde a una paciente que asistió a consulta en un centro asistencial en la ciudad de San Antonio de los Altos, del estado Miranda, el pasado mes de junio del corriente. Tuvimos acceso al mismo y participamos de forma directa por cuanto anteriormente realizábamos prácticas presenciales. Como parte del contenido de la materia durante el trimestre, desarrollamos el método de observación. Específicamente, en el caso de HL, aplicamos observación directa y observación participante. De acuerdo a lo observado durante las entrevistas y las sesiones de consulta de HL, podemos decir que se trata de un adolescente masculino que acude a la entrevista en condiciones de higiene regulares, vestimenta acorde a su edad y género, que se muestra tímido, evade control visual, su lenguaje oral, aunque comprensible, es limitado, su tono de voz es bajo, su capacidad de respuesta es lento e inseguro, eventualmente utiliza malas palabras de forma espontánea, posee modales básicos, es respetuoso y conoce la autoridad. HL tiende a salivar en abundancia, con frecuencia babea mientras habla. Se toca las manos constantemente, tiene una postura encorvada sobre el asiento. Se muestra inmaduro, ansioso, aunque entiende su ubicación, indica la fecha con duda, responde negativamente a consumos de drogas y de alcohol. Durante la entrevista inicial, la madre de HL indica que tuvo un desarrollo psicomotor normal, sin convulsiones. Caminó 6 meses después que la mayoría de los niños de su edad, al igual que un pequeño retardo a la hora de hablar. El periodo de gestación presentó placenta previa a los 7 meses, aunque llegó a término. Posteriormente, en la entrevista con HL, él se describe a sí mismo como peleón. Dice que no tiene buena relación con sus compañeros de clase, manifiesta que le cuesta leer, no le agrada el inglés y dice que le gustan las matemáticas. Es importante tener presente que HL solo acude a clases sabatinas. Respecto a sus relaciones familiares, dice que su padre es quien más lo reprende, describe a su mamá como cariñosa y terca, manifiesta sentirse incómodo con el resto de familiares con los que vive. A pesar de mostrarse descontento de su entorno familiar, manifiesta clara presencia de valores y principios adquiridos en casas como el respeto, la autoridad, la solidaridad y el adecuado sentido de pertenencia. No muestra indicadores de conflicto en su desarrollo psicosexual. Las pruebas psicológicas aplicadas a HL durante varias sesiones de consulta fueron las siguientes. En primer lugar, el test gestáltico visomotor Bender. Posteriormente, el test Wartek
luego el test de matrices progresivas Rabi y finalmente el test de la figura humana. Es importante hacer notar que estas eran las únicas pruebas con las que se contaba en el consultorio del centro asistencial. De forma resumida, los resultados arrojados por los test aplicados a HL son los siguientes. En el test de Bartek se pudo observar que posee un raciocinio concreto limitado, poca creatividad, dificultad de adaptación, bajo equilibrio emocional y trastornos conductuales. Luego, en los resultados del test de Bender, presenta algunas perturbaciones emocionales, hubo rotación, distorsión y desintegración al realizar las figuras, muestra confusión mental, tendencias agresivas, inmadurez perceptivo-motriz. En la mayoría de los dibujos que no siguió la secuencia esperada, produciéndose cambios de direcciones rompiendo la progresión lógica o esperada. Finalmente, en el test proyectivo de Raven, dio como resultado que HL está en el percentil 25, el cual ubica en un rango inferior al término medio. Dados los resultados de los test aplicados y de la observación que se realizó en las actividades, HL posee una capacidad intelectual significativamente por debajo del promedio de individuos de su edad, así como también limitaciones en las habilidades sociales, académicas y adaptativas. Es muy importante hacer la acotación que el grupo de pruebas psicológicas que se aplicaron a HL no eran suficientes para determinar este diagnóstico. Sin embargo, debemos tener en cuenta que cuando HL llegó a la primera entrevista de nuestra consulta, presentó un informe psicológico anterior, elaborado por otro profesional de la psicología. Es por esto que en base a las evaluaciones que realizamos, se llega o se ratifica el contenido del informe anterior, dadas las limitantes que poseíamos en el centro asistencial para aplicar otro tipo de pruebas psicológicas. El modelo propuesto para la intervención es el modelo conductual, el cual se fundamenta en la teoría del aprendizaje, basada en la idea de que todos los comportamientos se adquieren a través del condicionamiento. El condicionamiento ocurre a través de la interacción con el medio ambiente. Los conductistas creen que nuestras respuestas a los estímulos ambientales moldean nuestras acciones. Básicamente, solo debe considerarse el comportamiento observable. Las cogniciones, las emociones y los estados de ánimo son demasiado subjetivos. Conceptos como impulso, motivación de incentivo y motivos aprendidos son factores centrales en este tipo de planteamientos. Ahora bien, una vez desarrollado el caso de estudio, el modelo de intervención propuesto sería basado en un enfoque conductual, por cuanto las aplicaciones de modificación de conducta tienden a incrementar conductas adaptativas al medio de aprendizaje académico, así como a eliminar o reducir comportamientos inapropiados que obstaculizan el proceso educativo. De esta manera, las investigaciones y estudios realizados se han centrado en mostrar la efectividad de procedimientos derivados del análisis conductual aplicado. Se ha demostrado repetidamente la eficacia de la alabanza y aprobación, el modelado, los programas de economía de fichas, la instrucción programada y el establecimiento de reglas tanto en el aula como en el entorno familiar, y el modelado para incrementar conductas académicas adaptativas. De esta manera, con la finalidad de facilitar la adaptación a la comunidad entorno familiar y su núcleo en general, para la eliminación de conductas inadecuadas es necesaria la práctica de programas de modificación de conducta para HL. La intervención debe ir dirigida no solamente al paciente, es decir, no solo a HL, sino a su familia y a su entorno escolar y social. En principio, se requiere el refuerzo de conductas aceptables, buscar ignorar conductas inadecuadas, reforzar conductas incompatibles con problemas conductuales. Eso dirigido específicamente a HL. Por otro lado, con respecto a la familia, se requiere un programa de orientación familiar
Buscar transmitir mensajes claros, directos en el contexto adecuado, dirigidos a HL. Posteriormente, privilegiar el contenido de las necesidades afectivas y los intereses. Monitorear y retroalimentar permanentemente los aciertos y los desaciertos. Y con respecto al entorno escolar, en donde también se requiere una orientación a maestros, se debe promover el funcionamiento óptimo en el entorno cercano y la sociedad. Gracias por su tiempo y atención.